Bueno, estamos con Franco Torquia, que no necesita demasiada presentación para Expediente Político con un Zoom. Yo creo que lo podríamos presentar como primero un periodista, claro está, como un hombre de la cultura, como alguien que le pone su sello personal, y un luchador en la defensa de la diversidad y respeto de género. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Horacio? ¿Cómo andan? Bien, la verdad que gracias por atendernos. ¿Sos alguien que interviene permanentemente como una suerte de árbitro cuando te indigna algo en los medios con los dichos de personajes? El otro día te vimos y lo levantamos en nuestro medio con un tuit donde tuviste una reflexión muy aguda sobre un pensamiento de Daddy Brieva a propósito de por qué él había elegido ser peronista y el contraste de por qué no había elegido ser, por ejemplo, puto. ¿Por qué te rebelaste ante eso? Básicamente porque soy un periodista especializado en diversidad sexual. Para mí ya deja de ser una rebelión y pasa a ser un ejercicio profesional, como aquel que comenta el partido del último domingo, cuando había fútbol, o como aquel que comenta la sesión de hoy en diputados. Los que trabajamos diversidad sexual somos unos cuantos en la Argentina, no soy el único. Hay colegas destacadísimos a los que yo sigo y admiro y de los que aprendo hace muchos años, mucho tiempo, por lo que esa es una reacción periodística a un contenido, no es una reacción de un activista o de un luchador, por decirlo de alguna manera. Forma parte de mi trabajo responder, informar, criticar si es Por supuesto. necesario, Pero opinar. quizás vos, si querés nos metemos o no, vos lo elegís, sos un hombre que siempre es muy libre para expresar tus pensamientos. Estás claramente vinculado, supongo, más del lado de que puede estar Daddy Brieva políticamente. Sin embargo, la pregunta es, ¿vos creés que hay una transversalidad con respecto a los prejuicios en todos los partidos políticos? Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Hay una transversalidad respecto al odio, a la identidad de género, a la orientación sexual también, vamos a decir, el odio vinculado a la raza o a la clase en todos los partidos políticos, aunque sean manifestaciones a veces un tanto imperceptibles, aunque sean un poquito más como disimuladas, ¿no? Pero sí, eso es general, digamos, eso obedece a una atmósfera que no termina de diluirse nunca, ¿no? Porque también van pasando los años, van cambiando las leyes, van cambiando los gobiernos, va habiendo determinada alternancia, y sin embargo, eh, eh, por ejemplo, la homofobia, pero también el transodio, pero también, digamos, los ataques a maricas en la vía pública, como vemos en tantas ocasiones, se siguen suscitando, cambian de forma, cambian de intensidad, cambian de morfología, diría, pero sí, se siguen suscitando. Quienes hacemos este periodismo a diario, en nuestro caso yo y el programa de radio, pero repito, también otros colegas, sabemos muy bien que esto es así. El último fin de semana tuvimos que dar la noticia de un ataque homofóbico en Río Gallegos, en Santa Cruz, por parte de la policía de Río Gallegos, en un marco narrativo que yo nunca me hubiese imaginado. De En ese verdad es un sentido, relato. sentís, Franco, que estamos muy distantes a otra problemática de odio racial, como explotó en Estados Unidos, la visibilidad que tuvo el caso de Estados Unidos. No, no creo que estemos tan lejos. Estamos lejos, sí, de la espectacularización que tienen hoy esas protestas, ¿no? Porque no estamos viviendo un tiempo de protestas semejantes, ni un momento como el de Estados Unidos con tanta insurgencia social en ese sentido. Sí creo que Argentina es un país racista de otra manera. Sí creo que Argentina es un país que, por ejemplo, discrimina y mucho por clase social y por color de la piel. Esto lo trabajan mucho
un conjunto de personas que hoy se identifican como las personas de identidades marrones, porque su piel es color marrón, su piel no es color blanca, ni es negra, y porque, por ejemplo, son del norte del país. Ellos vienen pensando y mucho. ¿Sigue ¿Cuáles son existiendo los... desde ese punto de vista, Franco, una Sí, raíz en el antiperonismo que hay con respecto a esto que estás diciendo? es probable, es probable. Es evidente que el siglo XX en este sentido fue decisivo, y es evidente que la construcción de la categoría política, ¿no? De la identidad política cabecita negra, es determinante, sí, claro, no tengo ninguna duda. Pero incluso más allá del peronismo, digamos, del peronismo decimonónico, a mí me parece que hoy las tramas de las exclusiones en la Argentina son muchas, son muchísimas. Y bueno, se estuvo viendo de forma muy brutal, ¿no? Con lo que es el modo en el que impacta la pandemia, por ejemplo, en los barrios populares, ¿no? Se estuvo viendo muy claramente esto, muy claramente. ¿Vos te referís a Villa Azul? ¿Para vos fue un caso como algunos sonó exagerado diciendo están haciendo ahí un gran campo de concentración? Sí, de ningún modo utilizaría esas palabras, Horacio, de ningún modo creo que se trate de un campo de concentración. Sí creo que hay mecanismos, repito, más subrepticios, no tan obvios. Hoy hay una villa, qué sé yo, cerrada, por ejemplo, ¿no? Ok. Quizás sea una imagen esa muy clara, muy obvia, frente a una pandemia, una medida que puede despertar reacciones semejantes a las de alguien diciendo es el gueto de Varsovia. No apoyo, no adhiero, no coincido. Digo lo siguiente, sí, más allá de la pandemia y más acá de la pandemia también, muchas cosas. De hecho, las condiciones de vida en el AMBA, las condiciones de vida en la ciudad de Buenos Aires, hace mucho tiempo que quienes trabajamos diversidad sexual y identidad de género, sabemos que son especialmente difíciles y al mismo tiempo más fáciles que en tantas provincias. Tantas personas trans vienen a vivir a Buenos Aires porque no podrían desarrollar sus vidas en tantas provincias. Eso es así. Sin embargo, vienen a vivir acá en condiciones que por momentos son aún más adversas ¿Qué que... reconoces, Franco, del progreso de la sociedad argentina, más allá de los partidos políticos? Digamos, ¿no considerás que es un poco loco y contradictorio que Macri, al cual vos estás claramente en la vereda opuesta, haya abierto el tema del matrimonio igualitario y después también haya abierto el tema del debate del aborto? ¿Lo consideraste algo demagógico, algo sincero? ¿Cómo lo viste en ese momento? No, el capítulo aborto no lo entiendo. No, no termino de entenderlo. No puedo, me faltan herramientas. No entiendo qué pasó. eh, o sea, sí entiendo que se aprobó en diputados y no en senadores. Y tengo clarísimo lo que pasó en el Palacio Legislativo, ¿no? En la Cámara de Diputados y en senadores. Luego, macropolíticamente, no entiendo qué intentó hacer Mauricio Macri con la apertura de la discusión del aborto. Muchos acá me van a decir lo que intentó hacer es justamente instalar una discusión que nadie desde la vuelta de la democracia había instalado. Eso es objetivamente cierto. Ahora, para terminar hacia el final de su campaña, agitando banderas en contra del aborto, ¿no? Y agitando incluso verbalmente proclamas cuasi evangelistas o muy religiosas. Es decir, ninguna ley que involucre derechos civiles, como la ley del aborto, salió sin un poder ejecutivo abiertamente a favor. Alfonsín no hubiera logrado la ley de divorcio si él no estaba a favor del divorcio como lo estaba y si él no lo empujaba como lo empujó. Bueno, ahora Acá hay parece que que decir, Alberto es el presidente que más a favor estaría. ¿Vos creés que en medio de toda esta discusión que nos encierra en valga la redundancia, en un encierro pandémico, hay alguna chance sí, que este gobierno lo haga? no, y debería haber salido por decreto de necesidad y urgencia el aborto. Estamos Y, viendo lo que pasa en pandemia, estamos viendo lo que pasa en pandemia con mujeres muertas, pero con una cantidad de mujeres que deben estar muriendo por abortos clandestinos y no lo sabemos.
¿Qué y no podrías los hablar en un café con Amalia Granata sin discutir en una forma enfervorizada? ¿Qué podrías compartir con ella? compartí sala de maquillaje y de peinado mucho tiempo en Canal 9. Eh, poco, eh, a menos que deje de defender delincuentes. Yo trato de no defender delincuentes. Quizás se me escapa alguno, y no digo que no. Ella es ¿Quiénes una serían chica los que defiende delincuentes que abiertamente. defiende? Bueno, ¿Quiénes defendió un serían los médico, delincuentes? bueno, ¿Quién? defendió un médico procesado y sentenciado en Paraná por no permitir un aborto no punible.